búsqueda de una solución negociada al conflicto interno armado, éramos conscientes de cómo las mujeres estaban siendo afectadas por el conflicto. Las mujeres en Colombia son la mayoría de las víctimas sobrevivientes, pero ellas no pueden ser vistas solo como víctimas, son parte de la solución. Y por eso hemos apoyado su fortalecimiento como actoras de paz, incluyendo su participación en todas las etapas del proceso de paz entre el gobierno. Todo este tiempo hemos hecho énfasis en la importancia de la inclusión y la participación de las mujeres en la construcción de paz, porque estamos convencidos que una mayor igualdad entre hombres, mujeres, niñas y niños contribuye a la paz. Un acuerdo de paz con enfoque de género es un reconocimiento a los efectos del conflicto interno armado en las mujeres, pero también es vincular a la otra mitad de la población, que tradicionalmente ha estado excluida como parte de la solución en la construcción de paz. Nuestra cooperación con Colombia ha incluido el apoyo a procesos de construcción de paz en diferentes regiones del país, a través de entidades del gobierno y del Estado, de organizaciones de la sociedad civil, porque la paz se construye desde las bases y la inclusión de diferentes sectores de la sociedad civil. Me complace muchísimo ver cómo en estos años las mujeres colombianas, con su trabajo, su perseverancia y su capacidad, propiciaron a que el proceso de paz tuviera unas particularidades en materia de género y en el rol de las mujeres como actoras de paz. Esto es algo único en los procesos de paz del mundo. Ustedes han sido gestoras de un cambio en Colombia. Han logrado posicionar los derechos de las mujeres y su agenda de paz con unos resultados impresionantes. Quiero hoy hacerles un reconocimiento muy especial a ustedes, las mujeres colombianas constructoras de paz. Gran aplauso. Es muy importante ahora que las mujeres también estén presentes en la implementación del acuerdo. La participación de la sociedad civil y de las mujeres es clave para la transformación de la sociedad hacia una mayor igualdad de género, hacia el fortalecimiento de la democracia y hacia un desarrollo sostenible, pero también para la prevención de los futuros conflictos. Esperamos que el panel que tendremos a continuación con personas de gran experiencia sea muy útil para todas y todos y que brinde elementos que fortalezcan el trabajo hacia un proceso de paz incluyente para toda la población. Les deseo muchísimos éxitos y muchas gracias. Gracias, embajadora. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que vamos a tener tiempo para 3 o 4 preguntas que voy a pedir a varios que contesten la misma pregunta y ustedes desde sus asientos pueden escribir en un papel que van a estar pasando por allí sus preguntas, me las hacen llegar y al final yo se las transmito. Mi primera pregunta para varias de ustedes es ¿por qué es importante la participación de la mujer? O sea, ya sabemos que queremos igualdad de derechos, queremos ser incluidas, pero ¿qué es lo que como mujer le agregamos a una negociación y a un proceso de paz? Let's start with you, Jody. What is the added value that as a women we just give to a peace process? And that would be the same question for many of you. I will follow up with them. Hello. Nada más tengo unas palabras que decir. Ayer en la conferencia de prensa, un periodista me hizo esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el papel de la mujer? Me enojé. Le pregunté a él, ¿cuál es el papel del hombre?
Y me pregunto cuántas veces han tener que aguantar esa pregunta los hombres en el mundo. Nunca. Y además, termino con 2 frases más. Como dije esta mañana, fuimos a una protesta de Donald Trump. Mujeres, 600 miles en Washington. Y además en otras ciudades de los Estados Unidos y en ciudades en todo el mundo. 3 millones de mujeres y hombres en contra de la política de ese hombre. I'm not even going to go there. Y una cosa, cuando me enojé con el periodista, le dije, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? La respuesta que más me llega es algo que salió de la marcha, ¿no? Una foto de una mujer de como 70 años, viejita, con su sign. Y the sign dijo, ¿por qué después de tantos años todavía tengo que estar protestando esta mierda? No te enojes conmigo, Yori, no te enojes conmigo. La pregunta te la voy a hacer de otra manera, porque mi pregunta va a lo específico. ¿Qué es lo que la mujer puede aportar a un proceso de paz? ¿Cómo quedaría un proceso de paz si la mujer no estuviese incluida? ¿Cuáles son esos temas específicos que deben ser considerados en un proceso de paz para atender las necesidades de las mujeres víctimas, de las madres víctimas, de las comunidades donde pues la mujer tiene un papel protagónico? Entonces, pero me gusta tu respuesta porque básicamente en líneas generales el mismo aporte. Voy a darle la palabra a Tawakul, si nos puedes ayudar con tu perspectiva, señora Carmen, si nos puedes aportar desde la perspectiva de una mujer que ha sido galardonada con un premio Nobel, que viene de un continente donde pues los derechos de la mujer han estado pisoteados. En un proceso de paz, ¿qué podemos agregar a un proceso de paz específicamente? ¿Por qué es importante que se nos tengan en cuenta? I will speak in Arabic, please. So, please, if all of you has the machine? No? Should I speak in English? Maybe. Most of them, they are Colombian. I will speak in English. Tamam? Broken English. First, we should say what is the meaning of peace. Is just the peace means stop the war, the regular war between nations, or there is another meaning of peace in addition to this meaning, which is stop repression, stop the war, stop the injustice, stop the war that become from the governor, the ruler, against their nations. So if we define the peace on this thing, so we can say that every woman who now is struggling against repression, against injustice, against corruption, against terrorism, is really very effective in building peace. So not just when we talk that women should participate in the peace, that she must go to the table, just make negotiation and that's it. No. Peace more, it's more wide than that. So now every woman is against the dictatorism, against the terrorism, against corruption, against injustice,
they are really making peace. And we should support them. Those women need all of our support. And second, the women who will participate in the negotiations. When we encourage women to participate in negotiations, to build peace, to make peace, must be that we shouldn't put women as a decor. Come, we want to implement 1325 resolution, and please, we won't come. And the United Nations representatives, and they came, oh, just give us 3, 4, 5, 7. And then they've been very happy, yes. Women now are building peace. While he put her or put those women as a decor, and I defend this thing is like violence against women. Because we want... So when we say that women should be involved in creating peace, on negotiating, on making dialogue, she must be there as a very important person, that they listen to her, that they didn't decide without her permission, and also that she is really effective in the land. Not something, she isn't there, and they just pick women. They just think, okay, I remember this activist from one side and from that side, or while she isn't there involved in these. It's very important to be a woman, not just also in the dialogue, also in the government, in the making decision. She must be there as effective way, as a decision making, not as a decor. And that is what happened in a lot of countries. Woman isn't there. Woman, if she is in the government, they put her as a decor. If she is in a parliament, they put her as a decor. And when we decided to put women and to vote for women in a very important country like United States, or in a very important institution like United Nations, women fell. So how can we build peace if women isn't in the most important countries and most important, international, international institutions, organizations? So it's a comprehensive view of building peace. And when you see 1325 doesn't talk about just women to be inside the small dialogue for create. No, it also talks about the right of victims. It talks about the right of women to be in all the decision-making, powers, etc., etc. Final thing that we need also to guarantee that the constitutions, that the laws give women her rights. Give women her rights. And I'm talking about all rights, not just women's rights. All rights as a citizen. So when we talk about democratic rights, we talk about women's rights. When we talk about expression rights, we talk about women's rights. When we talk about rule of law, we talk about women's rights. And when we talk about the equality in all the making decision, we talk about women's rights. When we talk about children's rights, we talk about women's rights. So this is women's rights. So every woman should fight, should struggle for all the citizen rights. So then women's rights will be very important part of all the citizens' rights. And that is the real meaning of peace building. Final thing, final point, that we should also help women to avoid conflict. Not after the conflict being, and they said, oh, please stop the conflict, stop. Before that, we should stop conflict. We should support women in the land,
that they, as I said before, that they defend for human rights, they defend for civil rights, for poverty, against poverty, for education, etc., etc. All these things will lead to war, will lead to conflicts. So how can we avoid conflict? This is a very important thing, that we can help, women to be very active in the peace building. Thank you. Gracias, gracias. Rigoberta Menchú, la lucha de las mujeres, como decía la señora Carmen, no es solamente en defensa de los derechos de las mujeres, es en defensa de todos los derechos humanos. Pero en la lucha de la defensa por los derechos indígenas y por los derechos de las mujeres, la lucha de las mujeres es muchísimo más cuesta arriba que la de cualquier movimiento liderado por hombres. Entonces, ¿cuál es, desde su perspectiva, la posibilidad de agregar a un proceso de paz con una lucha liderada por mujeres? Bueno, es un honor estar aquí con ustedes, mujeres protagonistas, mujeres exitosas, porque están aquí. Si no fueran exitosas, no creo que estarían aquí. Yo creo que hay un patrón, un modelo, una imposición, una clasificación de lo que es paz para las mujeres y paz para los hombres. Y en esa clasificación no solo fomenta el que el hombre ya no termina de preguntarse ¿y qué es su paz, verdad? ¿Y qué es lo que concibe en paz, no? Ya da por hecho que traen ADN, ya es un ADN y ya no lo pregunta. Pero también hay un patrón de impuestos sobre las mujeres. Igualmente pasa eso. Uno es que a mí me sorprende mujeres, por ejemplo, en América Latina, que han estudiado en Harvard, hablan no sé cuántos idiomas, son profesionales, y el momento en que están en un desafío de ser protagonistas de cambios estructurales de su Estado, de su democracia, de su ciudad, están diciendo que esto no es papel de una mujer. La señora Hillary es un ejemplo de eso. Muchas mujeres dijeron, no, Estados Unidos no está preparado para que gobierne una mujer. Y pues, en cambio Trump no dijeron que no era preparado para gobernar Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no están viendo otro tipo de valores, de principios, de nada, sino quieren una cara dura y que haga a los norteamericanos volver a sentirse imperio, y ya. Y aunque sea un loco para nosotros, pero hay un grupo de norteamericanos que necesitan un hombre que tenga garrotes día y noche y a ver quién pega. Entonces, hay unos patrones que eso tiene que romperse. Luego las mujeres empresarias. Hay mujeres mediana empresa, gran empresa, exitosas, de verdad, que deberían ser las que liderean, digamos, un prototipo de participación, porque entienden del desarrollo, porque tienen con qué. Pero no. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo de perder ese poder que tienen. No tienen la soltura de decir, bueno, yo ahorita estoy en mediana empresa, pero mañana va a estar en la gran empresa, mía, autónoma, pero también yo soy humano y voy a cultivar una línea de valorización del ser humano porque yo soy una educadora. O sea, no juegan el doble papel, el papel de educadoras, de formadoras, de ejemplo, y entonces se quedan allí y de todas maneras si se casó con un hombre muy poderoso le quita la empresa. Entonces yo siento que hay esos patrones
que hay que verlo en todos los niveles y hay que entender como la lógica en todos los niveles. No, la mujer, solo mujer por mujer, creo que sería injusta. En cuanto a los pueblos pobres, dinero en dinero, pero no pobres espiritualmente, pues, en este otro ángulo, allí hay mucho más acentuado los patrones coloniales, porque solo al hombre se le dio la palabra y el sistema le da la palabra al hombre. En las comunidades de los pueblos indígenas no les importan las autoridades, no les importan los censos electorales, si la mujer tiene un carnet para ir a votar, si tiene una crédito bancaria, si tiene... No les importa eso. Pero al hombre sí hay que exigirle que lo tenga, porque va a ir a sacar una licencia para manejar un vehículo. Y la mujer no necesariamente va a manejar un vehículo. O sea, los patrones coloniales son profundos, arraigados. No quiero seguir, pero hay algo que a mí me impresiona en la política, por ejemplo. Yo fundé un partido político en Guatemala. Primero la crítica brutal que recibí fue, pero la señora Menchú, si es premio Nobel de Paz, si es mucho más allá de eso, ¿y por qué se va a meter a hacer un partido? ¡Qué vergüenza, qué pena! Al principio. Pero después cuando vieron que yo podía hacerlo, entonces, qué barbaridad, porque ella no está facultada para gobernar. Y va a quitar el fútbol porque ella solo va con las mujeres. Y además es maya, que tiene su ceremonia maya, va a quemar la Biblia. Y empieza una cantidad de estereotipos que se vuelve una criminalización brutal. Pero las otras mujeres que ya fueron a Harvard, que ya fueron a la universidad, que ya tienen empresa, nunca decían que esta boca es mía, para defender a una mujer que está rompiendo algunos esquemas, ¿verdad? Bueno, las compañeras que luchamos juntas, hicimos nuestro partido con 46% de mujeres y casi 50, ¿verdad? Y el resto hombres. Duraron solo hasta llegar a la formación del partido. Después dijeron, no, la sesión debe ser a las 8 de la noche, porque las señoras van a dormir los niños a las 7 de la noche. Y las señoras, qué pena si se van a una cantina, porque la reunión del partido va a ser en una cantina, en un lugar donde se sirve tragos. Y esa señora es mala mujer. O sea, salen todos los prejuicios impresionantes. Y bueno, los hombres indígenas, yo no lo digo mucho porque se usa mi palabra para desacreditar a los hombres indígenas y para criminalizar a los hombres indígenas. Entonces yo tengo que cerrar la boca para no criticar a los hombres indígenas. O sea, yo no puedo criticar a los hombres indígenas, porque les van a decir, esos atrasados hombres no pueden también. Y si nuestros hombres indígenas ya lograron un poco de espacio, yo voy a derrumbar ese espacio que ellos ya tienen. Entonces mejor me callo, y eso es la política. Uno de los nuestros yo no lo voy a criticar. Ah, es un abusivo, pega a su mujer, sí, pero es un hermano. Y el hermano muy feliz de la vida haciendo la violencia intrafamiliar que le da la gana. Entonces, es complicado esta situación. Ahora, yo diría que también la fortaleza de las mujeres es bastante más minada, porque tiene 3, 4 hijos, porque es la que ve cómo se fue el niño al colegio, es la que limpió la casa. Entonces, las mujeres se ofrecen a trabajar hasta la 1 de la mañana. Y el hombre se duerme más o menos 7, si no está borracho, se duerme cualquier hora. Entonces, el tema es que las mujeres son bastante
bastantes servilistas. Si yo le digo a mi esposo, mira, anda a traer un vaso de café porque tengo café. Marta, ¿dónde está un vaso de café para la señora? O sea, no digo, mi esposo es un gran hombre, pues. Y yo, cuando yo tenía 33 años y no me había casado, todos murmuraban, esta señora ya se perdió, ya no va a casar, va a ser una mala mujer. Yo me tuve que buscar un marido mucho más joven que yo para que pudiera ganarlo, pero me salió bien, me salió bien. Entonces yo creo que hay... Rigoberta, llévele mucho café de Colombia para que le sirva el café. Sí, sí. No, pero para concluir esto, yo creo que sí hay que hacer un enorme trabajo para levantar el autoestima de las mujeres. La mujer que anda ya solo agachada, con una depresión crónica, hay que tener una oportunidad, no sé qué hacer para que se levante esa fuerza. Las mujeres lideresas que ya entran no sean envidiosas, orgullosas, terrible, no sé qué pasa porque no aceptan otra mujer porque creen que les van a quitar el trabajo. Y eso es en escala. Acuérdense que nuestros compatriotas que están en Estados Unidos, muchos no van a luchar por el derecho de los migrantes, porque ellos en el fondo están de acuerdo de ganar su salario que ya lo ganaron, y si tienen Green Pass, seguro que ya no van a salir para que no tengan nada que protestar. O sea, yo diría en suma, es la decadencia global. La pobreza espiritual, la pobreza material y la pobreza social. Y en esas pobrezas realmente es el detrimento de las relaciones humanas y su autoestima y su dignidad y su bien común. O sea, ¿qué es el bien común para mí? Bueno, entonces todo el mundo dice, ¿qué has hecho por mí? Yo te apoyo si me vas a regalar algo. Si no me regalas nada, pues disculpe. Pero entonces hay también una influencia de la extrema pobreza, del hambre, la desnutrición crónica, etcétera. Se junta todos estos males. Gracias, Rigoberta. Yo creo que ha dado en la tecla en muchos temas. A veces la guerra la tenemos que hacer entre nosotras mismas, la paz la tenemos que hacer entre nosotras mismas, porque a veces nosotras somos, o la mujer es la enemiga, en lugar de ayudarnos. En eso estoy totalmente de acuerdo. Daniel, desde su perspectiva, desde el trabajo que ha hecho con su organización, ¿cuáles han sido las lecciones aprendidas en relación al trabajo, la participación, el aporte de las mujeres? What have been your experience working with women in your organization? What lessons can we learn? It's a pleasure to be here among very powerful, great women. And it's unfortunate to say that being a man, across a lot of cultures, we have taken the woman for granted. And we have taken the woman for granted, and we have not given them their rightful place in most of the negotiation tables that we have. From my experience, the woman is a natural peace builder. Every mother looks forward to establish her home and also to build a home so that her and her children and also her husband will reap the fruit of their labor. I can give a practical example, like when most of you know about the Boko Haram insurgents in Nigeria, when they took away about 200 and something girls from a school.
we really struggled to try to get those girls back, and it was only when we involved the women in the community into finding those girls that those girls have started being found back to their homes. And from my experience, even with us in the board of IPPNW, we have worked with a lot of powerful, great women, and we see that things get, I'm not just saying this because I'm here, but we see that work gets done better. In most of the campaigns that we have struggled to do against nuclear weapons, against small arms, once we involve women into it, we find that the process goes faster and it also goes smoother. Women are a vital part of peace building. For me, you cannot have peace without the woman in the process. And just like a saying that we have in our own place, we say, if you empower a man, you have empowered his family. But if you empower a woman, you have empowered the whole nation. So I would encourage people in this country to include women in the peace building process. It's very, very important. Thank you. Bien, muy bien. Joey, ahí está la diferencia. Cuando se involucra a las mujeres, las cosas avanzan con más rapidez y sin problemas. Quiero darle la palabra a Elena para que nos comparta, bueno, cuál ha sido su experiencia trabajando en esta negociación tan dura y tan larga, ¿no? Y tan llena de obstáculos en el caso colombiano. ¿Cuál fue la diferencia que hicieron estas mujeres que participaron y que bueno, lo hicieron en grandes números, y no solamente en cantidad, y que participaron? No creo que en nuestro caso haya sido, como decía la señora Carmen, como, ¿no?, objeto decorativo. ¿Qué aportamos las mujeres en el proceso de paz de Colombia? Bueno, buenas tardes a todos. Yo primero quiero agradecer a la Cámara de Comercio y a la Embajada de Suecia por esta invitación. Es para mí un honor como mujer y como colombiana poder compartir este panel con hombres y mujeres con vidas tan inspiradoras y ejemplo para nosotros, especialmente en esta nueva fase de construcción de paz que estamos, digamos, enfrentando. Pues, ¿cuál ha sido el papel de las mujeres? Comparto un poco la respuesta. Es difícil pensarlo en el proceso de paz colombiano. Realmente el enfoque de género que hoy en día es ejemplo para el mundo de inclusión de la perspectiva de género en el acuerdo es resultado de la lucha de las mujeres y es el resultado de la perseverancia y de la insistencia de las organizaciones sociales en Colombia. Yo como miembro del gobierno tengo que reconocer que esto fue una iniciativa de las mujeres y es un logro de las mujeres colombianas. Nosotros tarde nos dimos cuenta de lo importante que era incluir la perspectiva de género en el acuerdo, pero nos dimos cuenta. Nosotros empezamos en el 2012. ¿Qué es exactamente la perspectiva de género? ¿Cómo se tradujo la perspectiva de género en los acuerdos y cómo se va a traducir en la implementación, Elena? Bueno, nosotros en los acuerdos yo diría que el enfoque de género se transversalizó en los 5 puntos y yo resaltaría, digamos, como 3 campos principalmente. Por una parte está en el tema de las víctimas. El acuerdo de paz que suscribimos con las FARC reconoce el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto en las mujeres. Y además de reconocer ese impacto desproporcionado, también reconoce que las mujeres habitantes de la ruralidad colombiana no solo han sido víctimas, no solo han sufrido por ser víctimas directas del conflicto, sino que la situación ya, digamos, desigual de las mujeres en Colombia se ha visto profundizada por la persistencia del conflicto, especialmente en las zonas rurales, lo cual ha profundizado muchísimo las brechas, no solo entre campo y ciudad, sino entre mujeres y hombres en la ruralidad colombiana. Entonces el acuerdo hace frente a esas 2 situaciones y en mi opinión responde de una manera acertada en la medida en que permite por una parte crear mecanismos que lo que pretenden en el tema de justicia es responder a esas particularidades de la victimización de las mujeres
y entonces en el tema de Comisión de la Verdad se le da a la Comisión el mandato específico de esclarecer cuál ha sido el impacto desproporcionado que ha tenido el conflicto en las mujeres, pero también en materia de investigación, naturalmente se deja claramente establecido que la violencia sexual no es un delito amnistiable, pero más allá de eso se hace explícita la necesidad de que la investigación en el marco de la jurisdicción especial que se cree para la investigación de los delitos más graves y representativos tenga un componente de género y realmente ayude a esclarecer la violencia sexual, de la cual sabemos tan poco en Colombia. Nosotros somos un país que tiene naturalmente, como todos, muy bajas denuncias de violencia sexual, pero sabemos que ha sido una práctica sistemática, que es una práctica habitual, pero como lo ha dicho la misma Corte, una práctica invisible. Y el acuerdo reconoce eso y da instrumentos y mecanismos para hacer frente a eso, pero no solamente aborda la perspectiva de género desde la mujer como víctima, también yo creo que reconoce el papel de la mujer en la construcción de la paz. Las mujeres colombianas somos constructoras de paz en medio de la guerra. Son muchísimas las experiencias de organizaciones sociales en el territorio que durante todas estas décadas, a pesar de la violencia, se han encargado de construir paz, de construir convivencia, de construir reconciliación, de resistir a los actores armados. Y el acuerdo reconoce eso y promueve eso y establece la obligación en cabeza del Estado de promover a las organizaciones de mujeres, de empoderarlas para fomentar su participación en las diferentes instancias de participación que se creen. Y por último, y no menos importante, sino digamos igualmente importante, el acuerdo reconoce que en Colombia, como en muchísimos otros países, la desigualdad frente a las mujeres aún persiste. Y en esa medida adopta una serie de medidas como de discriminación positiva que lo que buscan es promover un mayor acceso de las mujeres a los bienes y servicios, especialmente en las zonas rurales. Colombia ha mejorado muchísimo en sus indicadores de equidad de género, pero sin duda somos un país que tiene todavía mucho por hacer. Y si el acuerdo de paz colombiano es, como decían algunas de ustedes, no es solamente el fin del conflicto, sino es una oportunidad para ser un país más justo, para ser un país más incluyente, pues naturalmente hacer frente a estas situación particular que han vivido las mujeres en Colombia y permitirle a las mujeres participar en la construcción de su propio futuro. Yo creo que más que una obligación derivada de una resolución de Naciones Unidas, es un imperativo ético y moral. Maravilloso, maravilloso. Aquí tengo la mía. ¿Cómo pasamos del papel de los documentos a los hechos? Y ahí le quiero dar la palabra a Lisa, porque Lisa, ustedes que trabajan en una organización con presencia global, hay muchas cosas que seguramente podemos incorporar los colombianos, las colombianas, a hacer un país más incluyente, menos desigual, donde las mujeres tengan mayor participación en la toma de decisiones, en la decisión y en el diseño de su futuro, de su vida, de su comunidad. ¿Qué deberíamos tener en cuenta en Colombia? ¿Qué podríamos implementar que ha sido exitoso en otras partes del mundo para que las cosas no se queden en la letra muerta? Thank you, Patricia. First of all, let me say how exciting it is to be in Colombia exactly now at this time with the peace accord. Con el acuerdo de paz. Esto lo he dicho todas las veces, pero es genuino y esto viene de mi corazón. No es algo que estoy diciendo como para agradecer formalmente. Su pregunta es muy grande para responder en este momento, demasiado. De repente, pero quiero decirles un poco sobre mi experiencia en situaciones de guerra en otros continentes, que es lo único que puedo decir. Yo creo que hemos hablado aquí sobre el rol de las mujeres en mantener las comunidades y la sociedad. Esta es la experiencia que yo he tenido en situaciones de guerra. En Europa, como en Bosnia, en la década de los 90, y en Croacia y otras partes de la zona donde las mujeres, como dijo la embajadora, que ha pasado aquí también, eran las víctimas más numerosas de la guerra, pero también eran la solución. Ella lo mencionó. Ahora, en esa parte del mundo, pero también en África, cuando yo estuve en la República Democrática del Congo, noté lo mismo. Si hay una sociedad que
que se tiene que reconstruir después de una guerra es gracias a las mujeres. Las mujeres son las que mantienen viva las sociedades. Son las mujeres las que permiten que continúe la resistencia. Yo esto lo he encontrado en muchos lugares del mundo. Daniel, le pido disculpas. Yo no creo que tenga que ver con tener de pronto el ADN. Yo creo que se trata del rol de la cultural que han desarrollado las mujeres desde el momento de que eran niños. Si usted es una niña pequeña, cuando uno es una niña pequeña, uno se da cuenta que uno nunca va a ser la mayoría de los otros con los músculos. Uno les va a ganar porque uno es más inteligente, de pronto porque es más rápido, pero uno siempre va a decir, bueno, uno tiene la mente tiene que trabajar en cuanto a cómo vamos a manejarlo. Por lo tanto, para la mayoría de las mujeres, no lo diría tampoco por Hillary, pero la mayoría de las mujeres no creen que sea la fortaleza física lo que le da a uno el derecho de hacer ese trabajo. La mayoría de las mujeres, simplemente desde sus propias experiencias como niñas, simplemente se dan cuenta de que tiene que haber cierta cantidad de igualdad, de justicia también, una distribución justa del poder. Entonces, lo hacen también en relación con los elementos más débiles de la sociedad con frecuencia, que son los niños. Yo sé que nosotros no debemos hablar mucho tiempo porque ya estamos muy tarde, pero sí quiero concluir diciéndoles que lo que pasaba en Sarajevo cuando empezaron las bombas, de arrojar bombas, fueron días en donde Stalin era muy poderoso, no tenía ningún sentido tratar de continuar o irse a otro sitio durante esos días. Entonces todos teníamos que ir a los sótanos de los edificios y quedarnos allí. Era como una especie de refugio. No había electricidad en Sarajevo, no había tampoco agua, no había electricidad. Y cuando uno está abajo en un sótano y empiezan a caer las bombas, a arrojar bombas, es una situación bastante miedosa. Todo se ve negro y los ruidos son miedosos. Entonces eran la mayoría de las mujeres y los niños y de pronto algunos ancianos, porque la mayoría de los jóvenes estaban ya afuera luchando. Infortunadamente, luego cuando llegábamos a estos sótanos, las mujeres, independientemente de que fueran las mamás de estos niños, no, automáticamente se vuelven las madres comunitarias y todo el mundo ya se torna una madre para estos niños. Entonces, ¿cuál fue lo que ellos sentían que era su tarea? Su tarea era reasegurar o proteger a los niños. ¿Y cómo lo hacían? Ellos les daban clases, entonces ahí hacían clases con las bombas que caían afuera y tenían sus colegios y ellos aprendían, trataban de deletrear. No podía escribir mucho porque no había luz, pero un día hubo un niño, no sé, de unos 8 o 9 años que se puso bravo porque no podía saber que no podía hacer su multiplicación bien. Dijo, oiga, yo no sé cuánto, ¿cómo así que 7 por 8 es 56? Y está la guerra ahí afuera. Y él estaba hablando como muchos de los niños, como muchos de los ancianos lo hacían. Y esta señora que le estaba enseñando, que le estaba llorando con su aritmética, que era o no era su mamá, no sé, creo que era la mamá comunitaria que protegía el futuro de la comunidad garantizando que permanecieran vivos. Ella respondió, dijo, ay, mi amor, mi pequeño, pero ya se va a acabar la guerra y luego va a tener que volver al colegio y tiene que aprenderlo a manejar muy bien. Entonces, por eso es que eso es el tipo de las cosas que hacen las mujeres, y es cierto que ellos tienen un excelente rol, como nos mencionó Elena en la situación de posconflicto, pero si llegamos a la situación de posconflicto, solamente es gracias a las mujeres que mantienen las sociedades vivas.
Mónica, usted ha sido ministra, ha sido ejecutiva, pertenece ahora o representa a un sector empresarial muy poderoso del país. Y creo que la pregunta para muchas mujeres que estudian, que trabajan, que son madres, que tienen hijos, que cuiden a sus padres, que atienden las reuniones del colegio de sus hijos, que quieren tener un papel protagónico en la vida de su familia, para muchas mujeres les resulta difícil participar en este proceso de implementación del proceso de paz, desde la ciudad, desde el campo. Y la pregunta es, ¿cómo garantizarlo? ¿Cómo crear las condiciones para que las mujeres especialmente, que se adjudican responsabilidades adicionales que los hombres, lo puedan hacer en igualdad de condiciones? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias. Quiero dar unos datos que reflejan la situación de la mujer, sobre todo en Bogotá. Hoy en día hay más mujeres terminando colegio, bachillerato que hombres. Hay más mujeres entrando a la universidad que hombres. El 70% de las mujeres son las que deciden qué comprar en sus hogares. O sea, la decisión de compra de si leche, de esta marca, de la otra, la hacen las mujeres. Y además, hay una cosa muy importante, es que hay más hogares encabezados por mujeres que parejas. Bogotá es una ciudad que tiene muchísimas mujeres cabezas madre de familia. En ese contexto, las responsabilidades de las mujeres también son enormes. Y estoy totalmente de acuerdo con Jody y tal vez con Rigoberta, que hay que cambiar los estereotipos. En 10 años vamos a tener muchísima más capacidad en la ciudad de definir cosas que un hombre, y por lo tanto es muy importante involucrarnos en todo el proceso político, desde la ciudad, desde la ciudadanía, y creo que un ejemplo importantísimo es qué pasó con los colectivos de mujeres en el proceso de paz. Por eso es muy importante la participación. Desde el sector privado, dar igualdad de oportunidades a las mujeres se hace indispensable. Y yo creo que me siento muy orgullosa que en la Cámara de Comercio somos 60% mujeres. Somos 1000 funcionarios y 60% somos mujeres. Y creo que de verdad, practicar la igualdad, las leyes están. Y muchísimas veces nos encargamos con los estereotipos de no cumplirlas, de ser muy duras las mujeres contra las mujeres, de no entender las necesidades de verdad de las mujeres. Tal vez en una entrevista hace poco dije que de verdad las heroínas son las mujeres que llevan todos los días a sus hijos a trabajar y después van a trabajar. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Esa parte de sociedad que hablaba Lisa, y creo que somos responsables de generar más oportunidades para las mujeres. Antes de darle paso a las preguntas del público, ¿hay algo más que ustedes desde su perspectiva, desde sus experiencias internacionales nos puedan aportar a Colombia, no solamente para la participación de las mujeres, para que este proceso se nos convierta en un éxito de verdad? ¿Alguna de ustedes quisiera agregar algo? Yo quisiera agregar algo. Yo he observado mucho las luchas de las mujeres desde la Conferencia Mundial de Beijing en el 85, que fue la primera vez que yo participo en debates de mujeres. Y me pareció también que se dieron luchas muy confrontativas con hombres y mujeres. Y eso nos dejó huellas muy profundas en la sociedad en general. Entonces, en lugar de armar, compatibilizar una agenda común, donde tú eres importante para mí y yo soy importante para ti, y de cierta manera tener la capacidad de negociar una agenda común, empezando por nuestras parejas, nuestros novios, después nuestras parejas, después nuestros hijos. Si hubiera habido una manera
de que esto se hubiera dado, yo pienso que la dualidad, la complementariedad, son temas que tienen que darse entre hombres y mujeres. Pero si es hombre para allá y mujer para acá, entonces estamos alargando una brecha donde ya no hay diálogo sobre la democracia, sobre la paz, sobre cómo construimos la casa, sobre cómo queremos complementar nuestras economías, cómo queremos gastar. O sea, hay de todos los órdenes de la vida. Entonces, yo siento que las mujeres tenemos que hacer un esfuerzo de hacer una renovación de agenda, un nuevo enfoque. Segundo, nosotros los defensores de derechos humanos sectorializamos mucho la defensa de derechos humanos. Entonces llega un momento en que ya no es obligación de todos y todas, sino hay que llamar a tal fulana para derechos de mujer y llamar a tal fulano para derechos humanos. Entonces yo siento que esas dicotomías hay que ir como eliminando un poquito para nuevas eras, nuevas oportunidades. Y finalmente yo siento que no supimos equilibrar la revalorización de nuestros éxitos en medio de la diversidad, de la adversidad. Por más que todo que la adversidad sea tan grande, sea tan doloroso, enfatizamos la victimización. Y es más impactante que la victimización sea una mujer la vocera, sea un niño, que otro que no lo ha vivido, o que lo vivió pero de una manera diferente. Entonces yo siento que ahora nuestra tarea es equilibrar la agenda. El 50% de las cosas malas y 50% de las fortalezas que nos va a sacar adelante. Y ponerle procesos. Entonces uno es la formación de cuadros, líderes, destacar heroínas y héroes juntos, equiparar los logros que ha logrado uno y otro. O sea, no darle más a la mujer porque es más sufrida, o darle más al hombre porque finalmente tenemos un hombre que ha sufrido. O sea, como el énfasis sobre el sufrimiento nos ha bajado mucho nuestra autoestima. Yo diría que las jovencitas, por favor, no se meten esos cuadros en la cabeza cada vez que hacen una fiesta, cada vez que hacen un arte, cada vez que hacen todo. Bueno, finalmente hay muchas otras creaciones. En el caso de los pueblos indígenas, en Mesoamérica estamos empezando una investigación con la UNAM para identificar el arte contemporáneo de los pueblos indígenas y valorar el arte contemporáneo. Y nos damos cuenta que en tiempo de guerra se hizo pinturas maravillosas con un concepto de promoción de valores, nuestros hermosos tejidos, es creación de las mujeres, deberíamos de darle un premio universal a todas esas creaciones. O sea, hay muchas cosas positivas que tenemos que incluir en la agenda. Bueno, y el debate, minimizar un poco los debates que confunde. Porque si a mí me lleva en debates solo que me vengo a confundir, llego en la casa y veo la realidad, no puedo cambiar, lloro, y si no puedo llorar me suicido. O sea, hay una bajísima, hay eventos donde yo ya no podía ir, porque yo regresaba en la casa a llorar, y yo necesitaba desahogarme y decir, ay, es que yo me fui ahí, ¿por qué tenía que ir? Entonces hay realidades que no son reales, es ficción, la coyuntura es ficción, y el deseo de cambiar es ficción, y que uno no lo puede cumplir. Entonces yo siento que no hay que darle mucho a que tú vas a ser algún día feliz. No, hermanita, si sos feliz el día de hoy, mañana aumenta un poquito tu felicidad y pasado, y sentís que lo que haces tiene importancia,
y te llena, te satisfecha, haga lo que más te gusta. O sea, cómo las mujeres van teniendo su autodeterminación en cuanto a que deben hacer lo que más les gusta y no los otros que deben hacer. Finalmente, yo he sido una mujer activista social. Cuando me dieron el premio Nobel era muy joven. Y todos los grandes expertos me decían, Rigoberta, nosotros te podemos dar expertise porque tú eres muy joven, tú no sabes, tú no vas a poder. Y una vez que te dicen eso, uno va diciendo, ¿será que es cierto que no voy a poder, verdad? Tal vez no, pero como yo era rompía un poco de reglas, pero si no hubiera roto reglas, entonces en lugar de que te puedan ayudar, te van a chiquitar. Entonces yo diría que las organizaciones de mujeres nos entendemos muy bien si solamente somos 30 socios. Yo he organizado y he fundado organizaciones de mujeres. Si somos 30 todavía discutimos muchas nuestras diferencias, pero si hablamos de 5 millones, ya no es real. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que entrar en política pública? Que es lo que yo decía. Si nuestras ideas sirven para hacer una currícula para la universidad, para la educación, para esto, para lo otro, entonces estamos transformando más globalidad y menos el grupo de mis amigos con quien siempre discutimos y salimos peleados de todas maneras. Yo creo que las mujeres nos tenemos que dar el permiso para romper varias reglas en la casa y varias reglas en el trabajo. Y a eso me refiero porque si la mayoría de las mujeres en Bogotá, Mónica, son madres cabeza de familia, ¿a qué horas le va a quedar a una madre con hijos, con trabajo, con obligaciones, hacer activismo? Entonces, mientras los empresarios, el sector público, no determina una política que le dé tiempo a las mujeres y a la gente a trabajar desde su casa, a las mujeres a tener guarderías cerca del trabajo, a no discriminar a una empleada porque está en edad de convertirse en madre. En fin, desde el empresariado, yo creo que desde el sector privado hay que ajustar muchas de esas políticas para que las mujeres, madres con hijos, tengamos tiempo de volvernos activistas. De acuerdo, pero también creo que la participación de la mujer en la creación de las políticas públicas precisamente para eso se vuelve muy importante. Y hoy con toda la tecnología es mucho más fácil, gracias a Dios, estar presente en las discusiones de proyectos de ley, estar opinando permanentemente, pero además tenemos que volver a participar en política y no pensar que es que no podemos y no somos capaces. Precisamente creo, y es una invitación de verdad a las mujeres jóvenes, de involucrarse en política sana. Muy bien, les cedo la palabra. Vamos a hacer una pregunta concreta, señor. Por uso de la razón, soy un humillado, un ultrajado, un violentado. De todas las formas de violencia del Estado, eso que llama el Estado colombiano, de las políticas criminales de Estado. Si es, y sobre mi humanidad que soy hombre, ustedes, ¿cómo será contra las mujeres? ¿Y cómo será contra las mujeres? Le puedo pedir, señor, que haga una pregunta directa a alguno de las panelistas, porque no queremos una disertación. La pregunta es esta. En tiempo de los dioses, parece ser, habían infinidad de mentirosos. Cuando dio lugar a un solo Dios, dicen en los libros sagrados... La pregunta, señor. Tenemos tiempo para dar cabida a otras preguntas. Que se le dio como condición al Dios era no mentir, no ser un Dios mentiroso. Líderes y lideresas, yo sé que en cada uno de los lugares de ustedes, de origen, ustedes son una fachada
Y lo digo. ¿Qué hacemos para que usted respete al resto de la audiencia que también quiere hacer preguntas? ¿Cómo y de qué manera esa fachada? ¿Cómo y de qué manera los lugares de origen Bueno, que ustedes... Qué pena que usted ha desaprovechado una valiosísima oportunidad de hacerle preguntas a estas mujeres valiosísimas. Del Estado. Esa es la pregunta para todas ustedes y para usted, venerable señor, en medio de las mujeres honorables. Bueno. Gracias. Aquí tengo una pregunta para quien la quiera contestar. ¿Qué vamos a hacer para erradicar la violencia contra las mujeres, el feminicidio en el mundo? ¿Quién la quiere contestar? ¿Qué vamos a hacer para erradicar la violencia contra las mujeres, el feminicidio en el mundo? Bueno, tal vez voy a responder un poquito. Yo creo que hay hermosos precedentes de mejoramiento de normas que ya se lograron, que deberemos de sociabilizar, sobre todo porque indica cómo es hacer una denuncia que prospere en un proceso penal. Porque muchos decimos es que no hay justicia, es que hay impunidad, pero no hacemos los procedimientos que se necesita para llegar a una justicia penal. Entonces hay casos, creo yo, hay expedientes, sobre todo en el enlace entre las mujeres, y aprovecho lo que ha hecho Suecia por los derechos de las mujeres en Guatemala, por ejemplo. El hecho de posesionarnos a las mujeres indígenas, el hecho de valorar nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad técnica, pero el hecho también de ayudar a que pudiéramos encarar los procesos penales es muy importante. Sentamos precedentes paradigmáticos y que eso es muy valioso. Y que luego las mujeres pues busquen manera de no solo lidiar ellos con el problema, sino tratar de acudir a las instituciones del Estado. Yo sí pienso que hay que tener capacidad de usar nuestras normas, porque si no queremos usar normas y perfeccionar nuestras normas, entonces solo queda la guerra, y nosotros no somos de la guerra, porque la guerra trae más guerra. Entonces yo diría que hay instrumentos, hay formas, hay organismos. Usémoslos, intentemos una y otra vez. Can I add something to that, please? I agree with Rigoberta with what she said. I would like, though, to think that we have got to change what we do with our education systems. Because we had the decade for nonviolent education for the children of the world. It was beautiful. It was, at least in Europe, it was beautifully applied and with very interesting projects and so on. And then those children end up at university or on the labor market. And in the labor market, we have neoliberal policies that are of a violence that is even greater than machine guns in wartime. It is a violence that is inbuilt in the economic system because some human beings are expendable, are to be considered waste. And that becomes then a new form of teaching for our young people in their first contact as adults within society. They realize that there is a hierarchy based on violence even in the parts of our society that are considered respectable, not just in war. And so I think which we proposed to the children of the world for a whole decade, and it was for kiddies. But the people didn't really believe that that was for the adult world. But I believe it is for the adult world, and I think all of us here should go home and think about this and think about how we're going to apply the non-violence for children of the world to the adults of the world. Well done. Jody. Gracias. I'm going to say this in English.
I think men have to have the courage to look themselves in the mirror and ask themselves why they think it is okay to treat women like objects. I think men have to think about, why do you think that women like it when you leer at them in the street? Why do you think women like it? When you grab them like Mr. Trump does by the whatchamacallit. Well, there are organizations of men today in various parts of the world that are confronting the image of what it means to be a man and realizing that they don't want to be that way. They want to be able to express emotion. It does not mean they're weak. They want to be able to say to another man, you know something, that's disgusting, stop doing that to that woman. But it takes men, I mean, it's not just our job to train you guys to get it right. You guys have to start accepting responsibility and changing. Daniel, I don't know if you want to interject here. I don't want you to put you in a bad spot in representation of men, because obviously there are wonderful men all over the world. But anyway, if you want to add anything, you're welcome. I think that it's just a fundamental basis that when we men start to see, when we men start to see every woman that we come in contact with as a mother, as our sister, then we give them the respect that is due to them. We don't have any right to treat any woman differently. How would you want your sister or your mother to be treated on the street or in the office or at home? So when you think about that, you will give the women the respect that they need. Thank you. Bueno, le voy a dar crédito a esa pregunta que fue de Luz Maybe Lozano. Gracias, Luz Maybe. Y ahora esta pregunta la hace Blanca Daniela. Y la pregunta está dirigida a Tahuacol Carmen. Dice, ¿cómo logramos que las mujeres jóvenes tengan incidencia en los territorios, en las zonas rurales? Ella viene del Cauca, la persona que escribe viene del Cauca, que es una zona que ha sido escenario de conflicto armado en este país. ¿Cómo logramos que las mujeres jóvenes tengan incidencia en los territorios si las mujeres caucanas hemos sufrido la guerra y la violencia? ¿Qué debemos hacer para que ellas luchen por sus derechos ahora con la implementación del acuerdo? ¿Nos ayudan con el micrófono? It's very important, the point that sister, the Colombian sister, I'm so proud of you, by the way. I'm so proud for all of you, but she's as a businesswoman. Depending or
مستقلة in Arabic. So independent, yeah. So she shouldn't just ask her money from her husband, from her father, from her brother, from anyone else. She has to have her own project. So to every woman around the world, you should carry the responsibility of yourself. You should also carry the responsibility of your family. It isn't shame that give you power, that give you the strong voice inside your family and also inside your community. So the answer is even with those people, with those women who are in the ruling areas, even they are uneducated, but they can also work. They can have a good money for them. And that is also in this thing the responsibility of the country to give them their money, to give them their salary, to give them their salary, to give them their darles su revenue. Oh my God, I lost all my English. So again, summarize economic rights. Economic field is a very campo económico para mí es un campo muy no tiene la educación, si no es educado o una educación o no la tiene. Hay muchas mujeres exitosas que no tienen ese tipo de educación. Eso, primero, la educación es muy importante. Nosotros debemos instar a las mujeres en esas áreas para que aprendan, para que puedan adquirir mayor educación, y eso las va a empoderar para que puedan, bueno, no pedir, para que puedan tomar sus derechos y los derechos de los demás. Entonces creo que la parte económica, la educación y los derechos políticos son muy importantes. Ustedes como mujeres deben participar en el campo político, y aquí con mi hermana Judy, con la frase que ella dijo, para todas las personas que necesitan democracia, ustedes tienen que estar involucrados. Todas las mujeres que quieran sus derechos tienen que estar involucrados, tienen que formar parte de los partidos, tienen que formar parte de la sociedad civil, tienen que ser muy activos también en los medios, tienen que liderar los partidos, la sociedad civil, los medios, el sistema privado para poder tener esta fuerza y no tener que pedirle a nadie por sus derechos, hay que tomarlos. No pidan permiso de nadie, no pidan permiso de nadie. Y además con esa independencia que da un emprendimiento económico, yo creo que ganamos el don, ¿no? El valor más preciado, que es la libertad, ¿no? Creo que con independencia económica, con derechos políticos y con participación y educación, me da pie para hacer la última pregunta, y dice, esto es una pregunta de Carlos Andrés Urrutia, partiendo de la lógica que en la educación está la clave para generar ese cambio necesario en las nuevas generaciones, tanto para hombres como para mujeres, ¿cómo podría ser la relación de las futuras nuevas madres con respecto a sus hijos en su crecimiento y en la sociedad? Bueno, yo te voy a dar la respuesta rapidita, ya le voy a dar la palabra también para la señora Carmen y también para la señora Menchú. Tenemos una gran responsabilidad las madres, y es no criar hijos machistas. Por favor. ¿Quién quiere tener la última palabra para contestar esta última pregunta y nos despedimos? Para las nuevas madres, ¿cómo criar a sus hijos en esta sociedad? Yo
yo sí tengo hijos y... Espero que hayas plantado un árbol y escrito un libro, Yori. Y me gustaría, y escribo cuentos infantiles. Y una de las reglas que yo tengo en mis cuentos es que ya no metamos en la cabeza de nuestras niñas que hay un príncipe y hay una princesa. Porque eso tiene su lógica y que bueno, los que de verdad son descendientes de un rey. Pero si volvemos a princesa a todo el mundo, resulta que esto lo están esperando que venga el príncipe azul y nunca llega. Y entonces, bueno, no sigo con esto, pero sí hay depende de qué educación. Porque cuando hablamos de educación, para muchos es educación, pero en realidad es deseducación. Entonces, aquí es muy importante algunos códigos que nos funcionan mucho en los pueblos indígenas. Uno es un ser agradecido. Y un ser agradecido no solo agradecer a mamá, a papá, agradecer a un favor, a vecinos, sino un ser agradecido también agradecer a la madre tierra, agradecer a la vida, agradecer lo que no entiende, agradecer, un ser agradecido. El otro es un ser complementario, reciprocidad. Tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Ese es un código que se va siendo en la vida y es un principio y valor que se crece. Amor incondicional. Yo te amo, pero si acaso no. No, amor incondicional. Si yo quiero hacer un trabajo, lo hago con toda pasión, con todo amor, y eso no espero nada a cambio, más que la satisfacción del que yo estoy haciendo lo correcto y lo que yo quiero hacer de verdad. O sea, plena decisión en lo que te hace feliz. Y yo creo que hay algunos otros códigos de ética. Si nosotros lo transportamos eso en libros, en pinturas, en educación para los docentes, que los docentes no sean los primeros en cambiar, y en la casa vamos a formar personas más integrales. Luego ya para buscar tu novio, por favor, hermana, platiquen bastante, no solo se besen, porque la regla del mundo contemporáneo es que yo me quedo bien con mi esposa y le llevo una rama de flor. Y la flor te va a costar bien caro. Y te va a dar un beso. Y el beso se vuelve un beso de esclavitud. Porque eso es para que te contentes. Entonces el valor tuyo no es eso. Entonces platiquen bastante en qué son compatibles, si no son compatibles, pues piénsenlo bien cómo van a lidiar ese conflicto social entre la pareja antes de que se metan en problemas más serios. Luego, pues yo diría que a nuestros hijos no hay que imponerles nada, solo hay que darles ejemplo. Solo hay que decir, mire, mi hijo, tu papá sabe cocinar y ahora nos toca hacer la comida. O que sabe lavar los trastos y que sabe lavar esto, que sabe hacer O sea, el padre y la madre son dos trabajadores impresionantes. Bueno, y al ahorro, porque nuestros hijos, no, mi papá no me dio, bueno, tu mamá saca a la mamá. Los alcahuetes madres hacen daño a los varones y a las mujeres. Entonces yo pienso que un tipo de educación, uno es la educación en el hogar.
respeta a tus abuelos, tus abuelas, todo eso ya no se habla. Contar cuentos de larga data no se hace. Se va a la escuela, los pobres maestros tienen que ser mamá, papá, maestro y todo, y de ahí ya nos fregamos, y se va a la sociedad, ya no hay ni maestros, ni mamá, ni papá. Entonces yo siento que hay algunos códigos, pero eso hay que hacerlo global. Si yo lo hago poquito, no, pues entonces hay que luchar con UNICEF, hay que luchar con la ONU, hay que luchar con los gobiernos, hay que meterlo como manual en las escuelas, hay que meterlo en la religión, porque la religión no, Dios quiere que yo voy a hablar y digo lo que digo y pediré perdón. No, señores, el respeto, respeto, respeto y respeto mutuo. Entonces yo siento que si hay un código, se puede trabajar. Nosotros las mujeres somos didácticas, buenísimas didácticas, para transmitir una educación integral. Yo diría que luchemos por una... Los padres que tienen hijos en la escuela, que vayan a la junta de familia y planteen los códigos de principios que quisieran que todos los niños tuvieran. O sea, es una actitud humana que tenemos que cambiar a nivel global. Y no echemos la culpa a las FARC, ni la culpa al presidente Santos, ni la culpa a la guerra, ni la culpa del machismo a veces, y culpamos lo que somos incapaces de encarar por nuestras manos. Entonces veamos qué podemos, qué yo puedo hacer. Yo diría que es una actitud también, es una actitud. Gracias a la Cámara de Comercio por esta oportunidad. Un gran aplauso para estos panelistas. Suecia. Gracias a las amigas Premios Nobel. Gracias a ustedes. Gracias al Creador. Gracias al oxígeno. ¿Se imagina si no tuviéramos oxígeno ahora? Nos habríamos muerto en ese tiempo que estamos aquí. Gracias. Un aplauso, qué buena manera de terminar este panel de lujo. Gracias a ustedes, panelistas honorables. Y les pido que se queden porque quieren una foto de grupo, por favor.